Carlos Alonso, pero ¿qué busca el presidente con resaltar o exaltar este tipo de símbolos que obviamente traen dolor? Bueno, ya usted lo dijo todo sobre eso. ¿Qué busca? ¿Qué quiere? ¿Por qué el sombrero de Pizarro? ¿Por qué la bandera del M-19? ¿Esto qué significa? ¿Qué hay detrás de estas acciones del presidente que son muy criticadas, que obviamente generan mucha rabia en millones de colombianos, que generan, digamos, ofensa en las víctimas y en el mismo país? ¿Qué hay detrás? ¿Para qué lo hace? Vicky, Vicky, aquí hay una cosa muy grave y que hay que entenderla y que el país no lo ha comprendido a cabalidad. Gustavo Petro en sus discursos, él no le habla a la nación como debiera hablarle a un presidente de la República. Gustavo Petro les habla sobre todo a sus bases ideológicas y militantes. ¿Para qué? Para provocar unos ánimos y resentimientos y polarizaciones y profundización de sus radicalismos. Porque el proyecto de Gustavo Petro no es un proyecto de la democracia que vivimos en la Constitución del 91, sino por el contrario, de destrucción de esa democracia. Y por eso Gustavo Petro no está gobernando. Gustavo Petro está provocando crisis. Y esto responde a una estrategia muy concreta que además no es ni mucho menos nueva. Si ustedes revisan el ABC de la estrategia marxista-leninista, siempre todo pasa por generar lo que se llaman las crisis. Por eso, en la provocación de crisis, Gustavo Petro encuentra los argumentos para después pasar y pisotear la Constitución. Por eso, inclusive, he hecho el mayor esfuerzo e insisto en esto. Ojo, nos ha provocado con el cuento de la paz total la crisis de seguridad y orden público más grave de la historia del país. Nos ha provocado ya y lo ha propiciado desde el gobierno una crisis fiscal y presupuestal enorme que está teniendo ya unas enormes consecuencias de crisis económica. Nos ha provocado, está propiciando una enorme crisis social, fundamentalmente a través de haber colapsado el sistema de salud de todo que construimos los colombianos a lo largo de 30 años. Y ojo con esto, por favor, Vicky, por favor, Jairo, por favor, colombianos. Tenemos que impedir que logre colapsar el sistema electoral de las elecciones de 2026. Porque si logra esto, logra finalmente el colapso del sistema democrático y lograría imponer la tiranía de su proyecto antidemocrático. En eso tenemos que tener cuidado. Por eso preguntabas, Vicky, pero bueno, ¿qué quiere el presidente haciendo eso? Mire cómo lo recibió el país de mal. Es que él ya no le está hablando. El problema de él no es la reconciliación y la búsqueda de la unidad nacional. Él le está hablando a la radicalización de sus bases sociales, de sus primeras líneas, de sus sectores de radicalismo ideológico. Eso es lo que a él le interesa, porque él está en plan de confrontación, caos y crisis, y no en función de gobierno democrático.